Bueno, muchas gracias a todos por venir. Como decía Carlita recién, es realmente motivante. Siempre estamos tan contentos de ver que vienen amigos, compañeros de toda América. Ahora está hasta de Argentina, del norte de Argentina, de Jujuy y de México, por supuesto, y de Centroamérica. Así que vamos a empezar. El tema de hoy es análisis de plantas vamos a ver los aspectos fundamentales, no todos porque no alcanza el tiempo, pero vamos a tratar de explicar los alcances, las utilidades y los requisitos para hacer un uso efectivo de esta herramienta. La idea del análisis de planta es sencilla y por lo tanto no sorprende saber que hace desde del siglo XIX realmente que se está usando. Y la idea es, bueno, si yo tomo las plantas y las corto y luego las mando al laboratorio a analizar y me mandan los resultados con la composición de la planta, yo puedo comparar esos resultados con algunos valores de referencia y entonces saber eh, qué le está pasando a mi cultivo o a las plantas, qué es lo que falta o qué es lo que sobra, ¿no? Aparentemente es un procedimiento bastante sencillo, bastante directo, eh, y en realidad lo es, pero hay una cantidad de aspectos que pueden significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en esta técnica. Entonces vamos a tratar de ver algunos de ellos en esta presentación de hoy para poder usarla, como decía, más eficazmente. El fundamento básico de los análisis de planta como herramienta de diagnóstico es que la concentración de un elemento en el tejido de la planta representa una integración de todos los factores, de todos aquellos componentes que incidieron, que interactuaron para determinar el crecimiento de la planta. Y en estos factores se incluye, por supuesto, la disponibilidad de dicho elemento, ¿no? Pero es importante entender esto de que si bien nosotros vamos a tratar de establecer una relación entre la composición de la planta y la respuesta en rendimiento o calidad del producto, la composición no es el único factor que influye. Por lo demás, los diagnósticos basados en análisis de planta están descansando en la suposición de que hay una relación constante entre la composición de la planta y la respuesta de la planta. Y como decía recién, esto obviamente no es tan así. En la realidad, las concentraciones de los nutrientes pueden variar bastante en función de aspectos como lo que ustedes están viendo ahora, ¿no? Las prácticas de manejo, de la cantidad de plantas, cómo están distribuidas, qué sistema de labranza van a usar, qué grado de compactación hay en el suelo, si se han hecho correcciones de pH en calados, por ejemplo, y por supuesto las prácticas de fertilización y también las condiciones ambientales, obviamente la disponibilidad de agua, si es temporal o riego, si hay sequía o no, exceso de humedad y las temperaturas, ¿no? Entonces, todos esos factores están influyendo en la composición de la planta y esos factores que acabamos de ver, nosotros lo podemos agrupar en diferentes grupos, tres grupos a grosso modo, digamos. A la izquierda, factores como luz y calor son no manejables realmente por nosotros, el campesino, el productor. Eso está determinado bastante por la posición geográfica y los ciclos de las estaciones. El agua y el suelo, estos factores que están al centro con puntos suspensivos, digamos, representa que estos factores pueden ser manejables hasta cierto punto. Es decir, el agua si hay disponibilidad de riego y el manejo del suelo en cuanto a la fertilidad o características físicas. Y por fin, a la derecha tenemos factores que son definitivamente más manejables, como es la selección de los cultivares y el manejo de la sanidad vegetal, la protección del cultivo frente a plagas, enfermedades, malezas, nemátodos, etc. Entonces, si pensamos que estos factores que están a la derecha, genética, sanidad, manejo de agua y suelo,
nosotros lo podemos modificar, lo podemos manipular y se va a reflejar esto en una respuesta del cultivo y finalmente esa respuesta del cultivo se va a traducir en una respuesta en términos de rendimiento y o de calidad. ¿Dónde entra el análisis de plantas en todo esto? El análisis de plantas es algo que está viendo específicamente en este punto la respuesta del cultivo. O sea, cómo cambia la composición de la planta o del cultivo cuando nosotros modificamos estos aspectos que están acá arriba. Cuando consideramos entonces el análisis de planta, debemos tener en cuenta que vamos a estar manejando datos de contenido de elementos. Entonces, el primer punto que surge y que es importante tener claro es contenido en relación a qué, cómo lo medimos ese contenido. Lo medimos en base a materia seca, que es lo más común, o lo podemos expresar en relación a otros nutrientes, es decir, el contenido de los elementos en relación mutua entre ellos. Luego la otra pregunta que surge es el contenido de elementos en la planta, pero ¿qué parte de la planta? A veces se puede muestrear toda la planta, especialmente cuando son cultivos anuales y están en estadios tempranos de desarrollo, pero lo normal es que se muestre y se analice alguna parte particular de la planta. Y la otra pregunta que es importante tener en mente es ¿cuándo es que se hace esa determinación? ¿Qué etapa de crecimiento específica, está el cultivo cuando se tomaron las muestras? Y esto es importante, como vamos a ver más adelante en la presentación de hoy. Entonces, si bien nosotros hablamos en términos generales de análisis de planta, está claro que no implica necesariamente analizar toda la planta, ¿no? Es el nombre genérico que se le da a esta técnica de diagnóstico, pero acá podemos estar considerando análisis de hojas o análisis de pecíolos o análisis de savia o frutos o semillas, o sea, partes de planta que pueden ser seleccionadas en cada caso. ¿Para qué sirve el análisis de planta? ¿Cuáles son las posibles aplicaciones desde el punto de vista diagnóstico y manejo? Que al fin y al cabo esto es el interés de la presentación de hoy, ¿no? Un primer objetivo que nos puede ayudar a resolver un análisis de planta es el diagnóstico. Acá podemos tener diferentes situaciones. Podemos tener deficiencias, porque vemos las plantas con síntomas en el campo. Los síntomas de la deficiencia son obvios, son visualmente discernibles. Puede haber una necesidad de hacer un diagnóstico de desbalances, es decir, que las concentraciones de los nutrientes no están en la relación que deberían estar. Hay déficit de algunos que se traducen en excesos de otros y recíprocamente. También puede ser que nos interese detectar elementos tóxicos, metales, por ejemplo, dentro de las plantas. El análisis de planta también nos puede ayudar en el manejo de nutrientes, nos puede ayudar como una herramienta de control o de monitoreo de las prácticas de nutrición. Si queremos saber si la forma que estamos manejando la nutrición de los cultivos es adecuada, si los cultivos están en un buen camino a producir, a dar un comportamiento como debería de ser, o si hay posibilidad de problemas. Los análisis de plantas también nos pueden ayudar a cuantificar las cantidades de nutrientes que son extraídas o removidas del terreno. Y para otra cosa que está relacionada con esto, que es estimar el estatus nutricional de las regiones, distritos o suelos en los cuales trabajamos. Y esto depende del nivel de análisis, del nivel de detalle que nos interese entrar, ¿no? Entonces, como ven, hay una gran variedad de aspectos
mucho de esto nosotros estamos enfrentándonos continuamente en nuestro trabajo, para los cuales el análisis de plantas puede ser útil como herramienta de diagnóstico y como herramienta de ayudar en la toma de decisiones. También puede servir el análisis de plantas cuando estamos haciendo investigación, por ejemplo, y estamos aplicando tratamiento de fertilizantes o tratamiento de enmiendas, por ejemplo. El análisis de plantas nos puede ayudar a documentar y verificar los efectos de los tratamientos. Es decir, si la aplicación de ciertos nutrientes o fertilizantes se traduce en un aumento en los contenidos del elemento que estemos manejando dentro de la planta. Por otro lado, también tenemos que tener en claro que hay aspectos, preguntas que el análisis de plantas no puede contestar satisfactoriamente. Y es importante conocer las limitaciones del enfoque. La primera limitación importante de la cual tenemos que estar conscientes es que el análisis foliar, análisis de planta, no nos va a decir cuánto fertilizante o enmienda deberíamos aplicar para corregir un desorden nutricional. O sea, nosotros podemos identificar que hay un desorden nutricional, que hay un desbalance nutricional, que hay alguna carencia, pero sin embargo nosotros no podemos, a partir del resultado del análisis de planta, a partir de esos valores, no podemos saber cuánto fertilizante o enmienda deberíamos aplicar. Ese dato tiene que provenir de otra fuente y, como mencionamos cuando hablamos de análisis de suelos, ese dato generalmente viene de ensayos de fertilización o de la aplicación de algún método, un sistema para recomendar la aplicación de nutrientes. El análisis de planta tampoco nos puede decir qué fue la causa del desorden nutricional. Reitero que nosotros detectamos el desorden nutricional, sin embargo, la causa, qué fue lo que provocó esa alteración, tiene que ser resultado del trabajo del técnico. Ahí es donde se requiere el conocimiento agronómico, integrar otras fuentes de datos y la experiencia personal, así como la del productor y de otros colegas que trabajan en la zona, para poder entender cuáles fueron los procesos que desembocaron en ese desbalance. Puede darse una situación donde algunos nutrientes estén en niveles marginales, o sea, todavía no llegan a ser deficitarios en forma crítica, pero el análisis de planta no nos puede anticipar o prever si esos nutrientes van a ser limitantes más adelante o no. Eso no lo sabemos tampoco. Eso también es resultado de la experiencia y de agregar otros datos al análisis de planta. Finalmente, la respuesta que se obtendrá al mejorar las concentraciones de nutrientes en la planta tampoco la podemos anticipar. Es decir, si las concentraciones de nutrientes cambian como resultado de la aplicación de un nutriente, un fertilizante, por ejemplo, la respuesta que se va a obtener va a tener que surgir de otras fuentes de datos, de información, y como dije recién, normalmente se hace esto a partir de experimentos, de ensayos de respuesta a fertilización. Entonces, el análisis de planta involucra una serie de pasos, y es lo que vamos a ver ahora con más calma, el detalle. En primer lugar, es importante siempre dialogar con el dueño del campo, con el productor, con la persona que está más directamente relacionada con el manejo del terreno en donde estamos observando un problema o que queremos monitorear. Tenemos que tener una retroalimentación del productor, observaciones de campo. Luego hay que pasar a la etapa de la toma de muestras, y entonces acá vamos a ver algunas estrategias, algunos criterios para la toma de muestras.
Después de que se tomaron las muestras, hay que tener conocimientos, entender cómo se manejan, qué cuidados hay que tener con las muestras antes de que se manden al laboratorio para ser analizadas. Llegan al laboratorio y se analizan, se hace el análisis, que es lo que nos interesa, se interpretan los resultados y al final se hacen las recomendaciones. Entonces, en la plática de hoy, nosotros vamos a limitarnos a los puntos que están viendo ahora. No vamos a entrar en detalle con lo de análisis de laboratorio, porque eso lleva bastante tiempo para ver todas las técnicas y procedimientos de análisis. Eso probablemente lo podamos dejar para otro tema específico sobre métodos de análisis. Y la parte final de las recomendaciones tampoco, porque eso llevaría más tiempo y realmente depende, habría que ver en el contexto de la aplicación, del uso que se le pretende dar a los resultados. Entonces, el primer paso, como decíamos, es que tenemos que hablar con el dueño o la persona responsable que está manejando el campo donde estamos. Acá tenemos, por ejemplo, una parcela que tiene diferentes vigores, diferentes colores. Vamos a hablar con el productor para ver si esto es un problema nuevo, si lo ha visto antes, qué experiencia, qué información nos puede compartir. Esto es un paso esencial, es fundamental, y en mi experiencia es uno de los aspectos que frecuentemente se omite. No tenemos suficiente datos ni información de parte del productor sobre esto. Acá se incluyen aspectos tales como datos del cultivo, la fecha de siembra, la variedad o cultivar, porte injertos si son frutales, especies perennes, las condiciones meteorológicas que prevalecieron en la etapa previa a la manifestación de los problemas o al muestreo, cuándo es que el productor o el técnico comenzó a observar síntomas en las plantas. ¿Han sido estos síntomas observados antes? Y si fuera así, ¿qué condiciones dominaban? ¿Cuáles eran las condiciones, sobre todo ambientales, que prevalecían? ¿Aparecen estos síntomas asociados con ciertos suelos o ciertas posiciones en el paisaje? Esto es importante y en ese caso hay, por supuesto, que necesidad de examinar esos suelos y escarbar, hacer hoyos, calicatas y ver la profundidad de enraizamiento, la presencia de impedimentos físicos o de otra naturaleza que puedan estar explicando o ayudar a explicar estos problemas en esos lugares en el terreno. También es importante saber si ha habido cambios en el sistema de manejo. A veces hay partes de los terrenos que se han usado durante muchos años para ganadería, algunas veces hasta como corrales, y hay acumulaciones de estiércol o diferentes sistemas de manejo, de pisoteo, de acumulación o digamos de vegetación. Luego pueden cambiar los sistemas de labranza. Eso, por ejemplo, cuando se empieza a trabajar con agricultura de conservación puede ser importante. Cambian las rotaciones también, cambian los esquemas de fertilización. ¿Qué nutrientes se han aplicado? ¿Cuáles fueron las fuentes, las dosis, los métodos de aplicación? ¿Se aplicó al suelo? ¿Se aplicó en forma foliar? ¿Cuándo se aplicaron los nutrientes? Saber si hubo manejo de riego, qué método de riego se usó, la calidad de agua, analizar o tener datos por lo menos de cantidad y calidad de agua usada. Y también sanidad vegetal. Acá es importante saber especialmente si se han usado herbicidas que a veces pueden ocasionar daños, pueden ocasionar efectos fitotóxicos que pueden confundirse con problemas de deficiencias o toxicidades por nutrientes. Tenemos datos de análisis previos de suelos.
eso hay que saberlo, o de plantas también, si es que este problema ha sido observado con anterioridad. Entonces, reitero, esto es una etapa que a veces no se hace, o frecuentemente no se hace y se descarta, y tampoco se puede caer en el otro extremo de descansar totalmente en lo que el productor dice. Tenemos que tomar eso en consideración, es importante, pero tenemos que complementar eso con las observaciones nuestras como técnicos para complementar, corroborar lo que el productor nos dice. Si el problema que nosotros estamos viendo en el campo está relacionado aparentemente con deficiencias o toxicidades, si estamos observando síntomas, si los síntomas son observables en las plantas, pues hay que describirlos. Y acá es importante tener claro los diferentes conceptos de cuando hablamos de clorosis o de necrosis o la presencia de moteado, enrojecimiento, achaparramiento, son todas palabras o expresiones que describen el aspecto de la planta. Pero clorosis es normalmente asociado con amarillamiento, con una pérdida del color verde intenso normal en los vegetales. La necrosis es un grado más avanzado donde ya el tejido está muerto o muriendo y tiene colores oscuros, y etcétera, ¿no? O sea, todos los demás descriptores que frecuentemente se usan. También es importante distinguir la importancia de la posición en la planta, es decir, dónde aparece esto, porque esto tiene mucho que ver, en el caso de nutrientes, con su movilidad dentro de la planta. Aquellos nutrientes que son móviles, como son los que estamos viendo acá abajo, nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio, se van a manifestar inicialmente en las hojas viejas. O sea, como son móviles, retranslocables en el floema dentro de las plantas, entonces cuando hay una situación de carencia, de déficit, las plantas pueden recircular nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio desde las hojas inferiores, las hojas más viejas, a las hojas más nuevas o hacia los puntos de crecimiento. Entonces, las hojas de abajo son las que van a mostrar primero los síntomas de deficiencias de estos nutrientes móviles. Por el contrario, ustedes ven en la parte superior, hojas nuevas, están la mayoría de los otros nutrientes que se mueven solamente en el xilema con el agua de la transpiración, pero que una vez que llegan al punto final de crecimiento, digamos, en meristemos o frutos, no se retraslocan, no se reciclan. Entonces, deficiencias de estos nutrientes las van a ver o las deberían de ver normalmente en las hojas nuevas, en la parte superior de las plantas. También es importante distinguir si, además del posible efecto de los nutrientes, las plantas pueden estar siendo afectadas por factores no nutricionales. Acá pueden haber una larga lista en esta lista de factores no nutricionales, como por ejemplo enfermedades en las raíces, enfermedades foliares, ataques de nemátodos y plagas, o efectos ambientales, falta de agua, o exceso de agua, o compactación. Entonces, como ustedes ven, la manifestación de ciertos colores o deficiencias en vigor de la planta no necesariamente tiene que ser debida únicamente a deficiencias o toxicidad de nutrientes, perdón, pero puede estar interactuando muchos otros factores, algunos biológicos y otros no. Entonces, la recomendación que le hago es que ustedes pueden preparar una forma. Recuerden que ustedes van a recibir esta presentación después en forma de PDF o la presentación realmente como PowerPoint. Entonces ustedes pueden usar esto como modelo. ¿No? Ahora, es más, está en inglés, entonces esto va a tener que ver la adaptación de hacerlo a español, pero es importante tener un juego de estas formas para cuando ustedes vayan al campo. Puede ser también
dependiendo de los laboratorios con los cuales ustedes vayan a trabajar, que los laboratorios puedan proveerlos, puedan mandar con anticipación formatos de este tipo para que ustedes la llenen con la información necesaria. Eso es frecuente también. Bueno, una vez que tenemos ya algo de información previa, vamos al campo a tomar las muestras. Esto es una etapa crítica porque la mayor fuente de error en el análisis de planta proviene de errores en la toma de muestras, en el muestreo de lo que vamos a estudiar. Y este es un aspecto crítico porque, por otro lado, desgraciadamente, no contamos con suficientes resultados de investigación específicamente dirigidos a proveer información sobre los procedimientos de muestreo. Es decir, a la hora de la hora, cuando se van a tomar los muestreos, hacemos decisiones o tomamos decisiones bastante arbitrarias, a veces basados en sentido común, a veces no, sobre cuántas muestras tomar o cómo hacer, de dónde tomarlas. Eso es un área que deberíamos de dedicarle más atención en el futuro para poder generar metodologías que tengan una base científica más sólida. Debemos tener en mente cuáles son los objetivos principales del muestreo. ¿Para qué es que estamos haciendo un procedimiento de muestreo? Y obviamente el punto básico importantísimo es que queremos estar seguros que las muestras que vamos a mandar a analizar al laboratorio son en realidad representativas de la situación que nos preocupa, la situación que nos interesa. Es decir, este es el punto clave número uno, o sea, las muestras deben de ser representativas de la condición del cultivo que queremos caracterizar a través de un análisis de planta. El otro requisito que queremos satisfacer con el muestreo es obtener suficiente cantidad de material para que el laboratorio pueda hacer el análisis. Obviamente, si mandamos poco material, no va a poder hacer un análisis bien hecho. Y ustedes recuerden que normalmente no hay que mandar las cantidades justas de material, sino que hay que prever la posibilidad de que el laboratorio tenga que volver a hacer el análisis o que ustedes manden esto por un sistema de paquetería y se rompan las cajas o se pierdan, se extravíen y tienen que volver a mandar. Y si ustedes no guardaron una copia, un duplicado con ustedes, se perdió todo. Entonces, cuando ustedes vean esto que dice ahí, suficiente cantidad de material para analizar, tienen que pensar en la cantidad básica mínima para que el análisis, para que el laboratorio pueda hacer el análisis, pero agregarle a eso siempre por lo menos 2 veces más para que el análisis, para que el laboratorio tenga una cantidad extra, un colchón, digamos, y para que ustedes se quedan con copias para poder mandar material adicional en el caso que sea necesario. ¿Cómo son las estrategias de muestreo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar los muestreos? Y para decidir qué estrategia usar, de muestreo usar, conviene pensar en cuál va a ser el uso de los resultados. ¿Para qué vamos a hacer el análisis de plantas, ¿no? Y normalmente los usos más importantes pueden caer en uno de estos dos grupos. O lo vamos a hacer para diagnóstico o lo vamos a hacer para monitoreo. Cuando lo hacemos para diagnóstico, estamos pensando en identificar las causas del crecimiento pobre del cultivo. O podemos estar, por otro lado, interesados en confirmar algún diagnóstico hecho previamente con base a síntomas, o sea, un diagnóstico simplemente visual, o diagnóstico que haya sido hecho en base a análisis de suelo
o combinación de los dos. Entonces, en esos casos, el análisis de planta puede servir para confirmar alguna decisión previa o puede servir simplemente para discernir esa diferencia, las causas de esa diferencia. Por otro lado, si lo que nos interesa es dar seguimiento a la condición, a la situación nutricional de un cultivo, las preguntas que queremos contestar son si son adecuadas las prácticas de manejo del cultivo, especialmente lo referente a nutrición. También nos puede interesar comparar la situación nutricional del cultivo este año, por ejemplo, con la de el año anterior o en años sucesivos, o sea, hacer una serie, cómo ha variado la situación, el estatus nutricional de un cultivo en un terreno a lo largo del tiempo. O puede ser que dentro del mismo ciclo, es decir, vamos a suponer el año 2015, cómo ha variado el estatus nutricional de un cultivo de interés, principio de ciclo, mediado de ciclo, fines de ciclo. Entonces acá estamos haciendo un seguimiento más de cerca a un cultivo en un ciclo específico. Vamos a ver entonces el primer objetivo. Vamos a suponer que el análisis de planta lo estamos haciendo con fines de diagnóstico. Entonces, es de suponer que acá vamos a tener áreas problema, es decir, áreas donde las plantas están manifestando alguna característica atípica, anormal, y vamos a tener áreas sin problema. Vamos a tener lugares donde el cultivo aparentemente está normal, sano. En ese caso, entonces, tenemos que mostrar por separado las áreas que representan las dos condiciones, es decir, la parte donde hay problema y la parte donde está normal el cultivo. Si por otro lado tenemos un terreno donde el cultivo está afectado por ese problema desconocido en forma uniforme, en ese caso una muestra es suficiente, obviamente, porque estamos suponiendo un caso que es relativamente extremo, en donde todo el cultivo en todo el terreno está igualmente afectado. Eso no es común, pero podría ser. Cuando nosotros queremos usar los datos del análisis de planta con fines de diagnóstico, es preciso tomar las muestras cuando aparecen los síntomas. Y esto es crítico porque, desgraciadamente, a veces se tarda mucho en hacer el muestreo y cuando se hace, ya hace tiempo, es decir, varias semanas, por ejemplo, que el cultivo ha estado manifestando los síntomas. Y esto es un problema porque cuando los cultivos manifiestan estos trastornos nutricionales, hay cambios fisiológicos importantes dentro de la planta y eso repercute en las relaciones y los contenidos de nutrientes. De manera de que si ustedes toman las muestras después de que ya ha pasado un tiempo de aparición de los síntomas, los resultados pueden no ser realmente representativos de la condición previa a la manifestación de los síntomas de deficiencia o síntomas atípicos. Entonces, esto de mostrar tan pronto se aparezcan los síntomas es crítico. Otra cosa importante, cuando estamos tomando muestras de diferentes áreas, yo mencionaba recién áreas afectadas y áreas normales, y queremos comparar la composición de las plantas de las diferentes áreas, estas plantas muestreadas deben estar en el mismo estadio de desarrollo. Vamos a ver después que la composición, la concentración de los nutrientes en las plantas se modifica con el tiempo, no es siempre igual. Entonces, si ustedes toman una muestra de un área afectada y el cultivo está en un cierto estadio de desarrollo y toman la muestra del mismo cultivo en el mismo terreno, pero un área normal y está en otra etapa diferente de desarrollo, no van a poder ser realmente comparables. Esto puede llegar a ser un problema porque si el
la deficiencia o la alteración que el cultivo muestra es realmente severa, puede haber una diferencia tan marcada en los estadios de desarrollo que sea muy difícil conseguir plantas que estén al mismo mismo estadio de desarrollo en diferentes zonas. Por ejemplo, lo normal es que el maíz, cuando ustedes tienen estrés, el cultivo está bajo estrés en la etapa vegetativa, cuando el cultivo está en la primera fase de crecimiento, digamos. La presencia de estrés nutricional o de otro tipo atrasa el desarrollo del maíz. Entonces, ustedes van a tener las plantas afectadas, van a estar más atrasadas desde el punto de vista fenológico que las plantas que vienen de áreas normales. Entonces, si van a tomar la muestra de las plantas de maíz al momento de la floración femenina, por ejemplo, entonces seguramente van a tener que esperar porque no van a llegar las dos áreas al mismo tiempo, las áreas problemas y las áreas normales. Si eso está muy desfasado en el tiempo, entonces lo que van a tener que hacer es tomar las muestras, aunque estén en diferentes estadios, pero tienen que registrar precisamente en qué estadio están las plantas de cada una de las áreas muestradas. Por ejemplo, este caso que ustedes están viendo ahora en la pantalla es un cultivo de maíz donde había una zona que está marcada con color rojo de menor vigor, ustedes lo ven claramente, mientras que el resto de la siembra alrededor estaba normal. Una foto de acercamiento de las plantas en el área afectada mostraba este tipo de efecto, ¿no? O sea, esto es la apariencia de las plantas que estaban ahí dentro del círculo con color rojo. Entonces se tomaron muestras de plantas, se tomaron muestras de hojas a la floración femenina y lo que se vio fue esto que están viendo en la gráfica, que a medida que aumentaba la concentración de manganeso, especialmente cuando estaba alrededor de entre 80 y 100 partes por millón, después de este valor empieza a caer precipitadamente la altura de las plantas. Y además, el suelo en esta zona era extremadamente ácido, pH de 4.4, y se averiguó con el dueño del campo que en esta parte el ciclo previo, antes de sembrar este maíz, se había cultivado mucuna y los residuos se habían enterrado en un manchón, digamos, que además esta zona se encharcaba el agua. Entonces, de toda esta combinación de datos de análisis, de pH y de análisis foliar, más lo que averiguamos con el dueño del campo, se puede concluir que la causa de este problema muy probablemente sea toxicidad de manganeso en maíz por la confluencia de pHs bajos, suelos ácidos, limitación de drenaje y aporte de residuos orgánicos. Entonces, este es un ejemplo de un procedimiento cuando lo que queremos hacer con el análisis de planta es ayudar a discernir cuál es la causa de la diferencia en vigor de estas plantas. El otro tipo de aplicación que mencionaba era el monitoreo, o sea, control del crecimiento del cultivo a lo largo del tiempo. Y acá la pregunta clave que tenemos que contestarnos al decidir a muestrear es ¿qué grado de variación hay en el terreno y en el cultivo a monitorear? ¿Tenemos frente a nosotros un cultivo relativamente uniforme o tenemos un grado de variación importante? En el primer caso, si nosotros tenemos un cultivo uniforme para muestrear, tenemos varias alternativas y acá vamos a ver algunas de ellas. Acá a la izquierda el primer
procedimiento o estrategia que podrían considerar es dividir el campo arbitrariamente en 4 sectores. Ustedes ven acá 1, 2, 3, 4, o cuadrados, más o menos cuadrado, no tiene por qué ser exactamente cuadrado. Y luego en cada cuadrado se hace un muestreo transversal sistemático. Esto que está acá, muestreo transversal sistemático, es lo que está ejemplificado en este cuadrado. Y cada uno de estos puntos representa un punto de muestreo. El técnico o la persona que toma la muestra tiene que seguir este desplazamiento. ¿Okay? De manera de que en cada cuadrado se va a hacer una muestra que contiene de 25 a 50 plantas o partes de planta. Ese es un procedimiento posible. Otro procedimiento posible es dividir el campo en 4 áreas, igual que se hizo antes, 4 cuadrados, pero en este caso, dentro de cada una de estas áreas o cuadrados, se selecciona un área más pequeña, que es lo que está acá sombreado, aproximadamente de media hectárea, y el muestreo transversal sistemático se va a hacer en esas áreas. ¿Okay? No es en todo el cuadrado, sino solamente en 4 áreas pequeñas. Y nuevamente en este caso se termina con una muestra que contiene entre 25 a 50 plantas o parte de planta. Y finalmente, la otra alternativa, o las otras, hay 2 alternativas todavía más sencillas, consiste en seleccionar un área pequeña de media hectárea o 1 hectárea, que es esta área sombreada que están acá. Noten, observen que en este caso ya no hacen la división en cuadrados, simplemente eligen un área sombreada de media hectárea a 1 hectárea, que sea representativa de la situación del campo que se quiera muestrear, y se hace un muestreo transversal sistemático dentro de esa área sombreada. Esa área puede ser relativamente cuadrada, como es este caso, o puede ser alargada como un rectángulo, que sería más parecida como un área atravesada, digamos, una área transversa al campo. Esto sería más tipo un transecto de lo que es el campo a muestrear. Si por otro lado a nosotros nos interesa muestrear un cultivo que tiene mayor variación, entonces tenemos que muestrear por separado los lugares con esa variación. Y esa variación puede estar debida a topografía, tipos de suelo, diferente vigor del cultivo. En este caso, en este ejemplo que estamos muestreando, ustedes tienen 2 suelos, suelo 2 en esta esquina, en la parte superior derecha, y el suelo 2 en la parte inferior izquierda, y el suelo 1 en el medio. Y entonces ustedes definen área de muestreo por separado en cada una de esas zonas con diferentes suelos. Estas áreas, al igual que vimos antes, estamos hablando de alrededor de media hectárea y son áreas uniformes. Y en cada una de esas áreas se hace un muestreo transversal sistemático como estaba ejemplificado antes. Y también terminamos con alrededor de 25 a 50 plantas o partes de plantas para cada muestra compuesta. Cuando estamos hablando de especies perennes, especialmente en el caso de frutales, los criterios son diferentes. Por ejemplo, acá a la izquierda ven el caso de un huerto frutal, y de cualquier manera ustedes tienen que identificar si es necesario, si es posible, áreas uniformes en base a suelo, cultivar, edad, etc. Y en cada área uniforme entonces seleccionan 20 árboles en un patrón como una X, que es lo que están viendo acá, o puede ser un patrón zigzag. Y en cada árbol toman por lo menos 4 hojas
pero una de cada lado del árbol, la parte norte, la parte este, la parte sur, la parte oeste, a la altura del hombro. Luego yo voy a platicarles para que vean que las recomendaciones específicas en cuanto al número de hojas o el tamaño de la muestra depende de la especie que se vaya a muestrar. Por eso acá dice, hay que checar las recomendaciones específicas para cada cultivo. Cuando se trata de cultivos que están creciendo en espalderas, como la vid, por ejemplo, entonces este patrón de X o zigzag ya no es tan práctico por la presencia de las espalderas. Entonces el muestreo se hace de esta forma, o se puede hacer de esta forma. Se va haciendo el zigzag dentro de dos hileras, en el espacio entre dos hileras, que se va alternando en pasos sucesivos, como ustedes pueden ver acá. Entonces, en este caso se puede tomar un criterio de muestrear cada 5 pasos alternadamente. Entonces pueden tomar una muestra acá, luego del otro lado y así sucesivamente, cambiando los diferentes espacios, ¿no? Entonces, esto que vimos recién es en cuanto a los procedimientos de muestreo, las estrategias de dónde tomar las muestras y cuántas muestras tomar. La otra pregunta importantísima es qué muestrear, cuándo y qué tanto, ¿no? Entonces, ¿qué parte de la planta se va a muestrear? Esto es importantísimo porque está muy relacionado con el método de interpretación a usar. Vamos a ver después que el método de interpretación más comúnmente empleado para los datos de análisis de planta implican comparar los resultados que ustedes les mandan del laboratorio con datos tabulados para la especie que les interesa, pero esos datos están tabulados en base a ciertas partes de la planta muestreada. Y si la muestra que ustedes tomaron no es exactamente la misma parte de la planta que van a usar para hacer la comparación, entonces ustedes están perdidos. No tienen realmente un punto de comparación porque están hablando de diferentes partes de la planta y eso implica diferencias en la composición que están debidas precisamente a la naturaleza de los órganos o de la posición en la planta que están considerando. Entonces, normalmente hay estándares, o sea, puntos, valores de referencia que se han establecido a lo largo de los años en base a la relación entre el contenido elemental, la composición nutricional y el crecimiento de la planta. Y esos estándares están basados en etapas de crecimiento, que es donde se ha visto que hay una mayor asociación, que hay una asociación más estrecha entre la respuesta de la planta, la performance, digamos, de la planta y su contenido elemental. Entonces, cuando nosotros vamos y tomamos muestras y vamos a usar ese método de interpretación, entonces tenemos que respetar y tomar la muestra de la misma parte de la planta que se va a usar o que se usó en establecer el punto de referencia. Tenemos que tener en cuenta que no todos los elementos se pueden muestrar a un mismo estadio ideal. Esto es una limitante del método de análisis de plantas porque esta relación que mencioné recién entre el crecimiento de la planta y la composición elemental no es fija en el sentido de que sea la misma para todos los elementos. O sea, la asociación entre la concentración del elemento y la respuesta de la planta varía en función del elemento y del estadio de desarrollo específico que estemos considerando. Entonces, vamos a ver
un ejemplo después donde ustedes van a ver un libro que es bastante usado para esto y van a ver que tiene una larga lista de especies y de estadios de desarrollo o etapas específicas de muestreo que ustedes deben que conocer antes de hacer los muestreos. En general, no se muestrean, no se consideran tejidos que sean fisiológicamente jóvenes. Ustedes van a ver normalmente referencias a que hay que muestrear la hoja superior madura, la más recientemente madura, quiere decir que tiene las características ya de una hoja totalmente desarrollada. Por ejemplo, en el caso de maíz, se considera que la hoja está ya desarrollada y madura cuando la lígula es visible. Y la lígula es una formación como una membrana que está en la unión, en la axila de la lámina con la vaina de la hoja. Entonces, cuando la hoja se está desplegando en el cogollo de la planta, esas hojas jóvenes normalmente no alcanzan a tener, no es visible todavía la lígula. Cuando la lígula es visible, se considera que la planta, que esa hoja, perdón, ya está madura y entonces es lo que sería el criterio para no muestrear lo que dice acá, tejidos fisiológicamente jóvenes. En el otro extremo, tampoco es conveniente tomar muestras de plantas después de la polinización. Esto es particularmente importante en especies no leñosas determinadas. Entonces, esto se debe a que después de la polinización, cuando empieza la formación de frutos o granos, ocurre un cambio también interno importante en la circulación de nutrientes, cambio de tipo fisiológico, y eso va a repercutir, va a tener un impacto en la composición de los tejidos. Surge la pregunta de cuándo muestrear entonces, cuándo tomar la muestra. Y acá entonces la respuesta a esta pregunta es similar a la anterior. En la anterior decíamos qué muestrear, qué parte de la planta muestrear y dijimos, bueno, ¿con qué lo vas a comparar? Ahora en estos aplicamos un criterio similar, es decir, ¿cuándo vas a muestrar la planta? Bueno, cuando se muestrearon las partes cuyos valores se van a usar como referencia. O sea, si ustedes van a usar valores que están tabulados, ahí les va a decir en qué etapa fisiológica fueron tomadas las muestras para determinar esos valores. Y ustedes tienen que tomar las muestras al mismo estadio. La época de crecimiento va a variar con las especies y también con el propósito del análisis que se va a hacer, para qué sirve. Tamaño de muestra, ¿qué tanto hay que tomar? Ya mencionábamos antes que tiene que haber suficiente. Eso es un criterio importante. También es importante que el número de muestras o el número de componentes de la muestra esté relacionado con la variación o la varianza que hay en el terreno o la varianza que yo quiero tener en mi muestra o los resultados del análisis. Y la varianza de los valores es influenciada más estrechamente, más significativamente por el número de plantas muestreadas que por el número de hojas por planta muestreada. Entonces, si ustedes dicen, no, ¿qué me conviene? Si yo tomo número de plantas, tengo que caminar más, es más trabajo, entonces tomo el mismo número de hojas, pero tomando más hojas de las plantas. Ok, pero el problema es que no va a ser lo mismo desde el punto de vista de la variación. O sea, si ustedes quieren tener realmente un impacto en la varianza de los valores que van a obtener, entonces tienen que ir por el lado de muestrear un mayor número de plantas en lugar de tomar más hojas por planta muestreada. Sobre esto también es importante tener en cuenta que cuando ustedes comparan la media de los resultados de varios análisis de muestras compuestas con el resultado del análisis de una muestra compuesta sencilla con el mismo número total de sus muestras, la primera alternativa nos da una mejor estimación. O sea, lo que quiero decir con esto es, si ustedes tienen
varias muestras y las analizan por separado, o sea, estamos hablando acá de muestras compuestas, ¿no? Tienen varias muestras compuestas y las analizan por separado y luego hacen un promedio de los valores. En cambio, en la otra alternativa, ustedes tienen una muestra sencilla, compuesta, pero que tiene el mismo número total de componentes o submuestras individuales. Entonces, siempre es mejor analizar más submuestras por separado y luego promediar los resultados si es necesario, que mezclar las submuestras y analizar en el laboratorio una muestra compuesta, aunque esté integrada, formada por el mismo número total de submuestras individuales. Entonces, es frecuente tener guías de muestreo como lo que vamos a ver ahora. Para algunos cultivos no tenemos tiempo de ver absolutamente todo porque sería interminable, pero por ejemplo en el caso de maíz depende el número de plantas a muestrear del estadio de crecimiento al cual se va a muestrear y qué parte vamos a muestrear. Por ejemplo, si ustedes van a tomar muestras de maíz o van a muestrar un cultivo cuando todavía está chico, menos de 30 centímetros de altura, pueden tomar muestras de toda la parte aérea, lo que está viendo acá en la figura superior, ¿no? Y tomar en este caso de 20 a 30 plantas para hacer una muestra compuesta, ¿no? Luego, si hacen el muestreo más tardío, la floración masculina, el empanojamiento, entonces ahí toda la hoja totalmente desplegada debajo del cogollo. Entonces toman la hoja madura, como yo le mencionaba recién, que se ve la lígula, la que está, la primera hoja madura después del cogollo, por abajo del cogollo. Y en este caso recomiendan 15 a 25 plantas para hacer una muestra compuesta. Si el muestreo se hace al aparecer el gilote, la floración femenina, que aparece en las barbas del choclo acá arriba, o el elote, se muestrea normalmente la hoja que está en el nudo de la mazorca, o sea, esta hoja que está pegada inmediatamente por debajo, o se puede muestrear también la hoja que está abajo de la mazorca superior, pero opuesta, o sea, del otro lado del tallo, digamos. Para otros cultivos, por ejemplo, frijol o soya, también depende del estadio de desarrollo. Cuando son plántulas menos de 30 centímetros, se puede mostrar toda la parte aérea de 20 a 30 componentes o número de plantas para una muestra compuesta. Si lo hacen antes o durante la floración, nada más que acá, acuérdense lo que yo mencionaba antes, no recomiendan muestrear después de que comienzan a desarrollarse las vainas. ¿Okay? En este caso, se toman 2 a 3 hojas completamente desarrolladas de la parte superior, pero sin el pecíolo. Es decir, solamente toman las láminas de las hojas. No se incluye la parte que une las láminas con el tallo. Si por otro lado usted está trabajando con cereales de grano pequeño, trigo, cebada, avena, etc., entonces ustedes tienen otros criterios. Acá ven, antes del embuche, de la aparición de la espiga, cuando está en la etapa vegetativa, desde la emergencia, macollaje, antes de lo que es el embuche, se puede mostrar toda la parte aérea, 50 a 100 hojas o plantas por muestra. Si se hace el muestreo más tardío, se muestrea la hoja bandera y también de 50 a 100. La hoja bandera es la hoja que está inmediatamente abajo donde está la inserción de la espiga. Si están muestreando alfalfa, sorgo, algodón, ustedes van a ver acá entonces todos los diferentes criterios. Entonces no vamos a entrar en detalle, ustedes lo van a tener después en sus referencias, así que no se preocupen por esto. Tenemos las muestras entonces, la pregunta ahora es ¿qué hacemos con esas muestras? ¿Cómo las manejamos? Y esto también es importante, porque ahí puede haber una fuente de error. Acá tenemos una serie de etapas críticas. Las muestras
supuestamente las juntamos en el campo y tenemos que llevarlas al laboratorio y hay una etapa intermedia de transporte. ¿Cómo es que las muestras van a llegar y en qué estado van a llegar al laboratorio? Entonces, la etapa de almacenamiento y transporte de las muestras frescas obviamente se tiene que hacer en condiciones de campo. Hay una etapa intermedia de limpieza de las muestras que puede o no hacerse en el campo o en el laboratorio. Luego hay que secar las muestras enteras antes de que se reduzca el tamaño, y eso se puede hacer también en el campo o en el laboratorio. Luego viene el procedimiento de la molienda o la reducción de tamaño que normalmente se hace en el laboratorio. Luego, después de que está molida la muestra, se tiene que volver a secar porque la muestra molida tiende a absorber agua de la atmósfera y al final esa muestra se puede almacenar para después analizarla o se puede guardar simplemente para tenerla archivada, digamos, en caso de que se quiera analizar más adelante. Entonces, un aspecto importante es la limpieza de las muestras. ¿Por qué? Es prácticamente inevitable que todas estas muestras de hojas tengan algo de suelo. A veces está más notorio que en otras, pero hay una película de suelo que influye. Acuérdense que el suelo tiene silicatos y el suelo tiene hierro y el suelo tiene aluminio. Entonces, si esos elementos son importantes en las determinaciones que ustedes van a hacer, entonces lo de la limpieza es crítico. Si ustedes no les interesa, no es tan crítico conocer los niveles de sílice o de aluminio o de hierro, entonces no importa tanto. Normalmente esa limpieza se hace con un cepillo suave, algo parecido a un cepillo para lavarse los dientes, algo así, o sea, cerdas suaves. Otro tipo de residuo que puede ser importante es cuando se hacen aplicaciones de foliares. Algunos fungicidas, por ejemplo, tienen manganeso o zinc o cobre. O si hay aplicaciones foliares de nutrientes, por supuesto, si están aplicando nutrientes en forma foliar, van a haber nutrientes de todo tipo y calibre sobre las hojas. Entonces, en esos casos, pues sí, conviene hacer un lavado rápido. Repito, no necesariamente lo tienen que hacer ustedes en el campo, eso lo puede hacer en el laboratorio, pero el laboratorio necesita saber si hay o puede haber interferencia de residuos de ese tipo. Y normalmente se hace con una solución detergente muy suave, de 0,1 a 0,3% de detergente, y luego se sigue enseguida con un enjuague con agua destilada. Luego que la muestra está limpia, se tiene que procesar. El material se tiene que mantener sin cambiar, o sea que las reacciones enzimáticas de descomposición no actúen, entonces normalmente tiene que estar frío, si no está seco, por supuesto. Esto a veces en el campo ustedes toman la muestra, por ejemplo, si van a separar plantas en componentes, van a mostrar diferentes hojas, pueden tomar las plantas enteras y separarlas en una mesa, ¿no? No tienen por qué hacerlo en el campo, que es medio engorroso y cansado. Entonces, toman las plantas en el campo, las llevan a un lugar, un galpón, un cobertizo, un cuarto, en una depósito, y ahí ustedes separan las partes que van a mandar al laboratorio. Obviamente esas partes, esas áreas de trabajo donde vayan a hacer esa separación tienen que estar limpias, ¿no? Sin polvo. Y luego quitar el exceso de humedad de las hojas, de las partes que vayan a mandar, ponerlas en bolsas de papel etiquetadas debidamente con la identificación del lugar, tratamiento si hubiera caso, para poder saber exactamente la identidad de los resultados cuando lleguen del laboratorio. Y luego, estas bolsas de papel con la muestra se colocan en cajas de cartón también.
Acá viene una parte que en mi experiencia es generalmente crítica y es el transporte. Nosotros debemos llegar al laboratorio, si no hemos hecho nada, fíjese que en todo lo que hemos hecho hasta ahora no estamos hablando de secado de la muestra. La muestra está fresca, dijimos, puede ser que estén enfriadas a 5 grados, pero en ese caso es fundamental, es esencial que las muestras lleguen dentro de las 24 horas al laboratorio. Y como yo decía, eso depende mucho de la cercanía o de qué tan lejos esté el laboratorio donde vayan a analizar las muestras y qué sistema de transporte van a usar, si es paquetería, si es un transporte personal o quién lo va a llevar, para asegurar que va a llegar dentro del tiempo razonable. Si no es posible que las muestras se manden enseguida, tienen que guardarlas en refrigerador, eso es una alternativa, o secarlas en un horno a 65 grados. Y esto, desgraciadamente, es un cuello de botella grave porque también en mi experiencia lo más común es que no hay hornos para hacer esto, no hay cerca de donde estamos en el campo y a veces ni siquiera refrigeradores con espacio como para guardar la muestra. Entonces, esta etapa de que entre la toma de muestras y el embolsado identificado y que lleguen al laboratorio a veces se prolonga más de lo tolerable, digamos. Entonces, el problema que puede ocurrir si se atrasa el secado es que las reacciones de descomposición bioquímicas continúan y entonces va a ir cambiando la materia seca de la planta, de las partes muestreadas, debido a que se está descomponiendo por procesos químicos o biológicos. Y la temperatura mínima necesaria para que las enzimas se inactiven es de 60 grados centígrados, ¿no? Entonces, ustedes pueden, si no tienen posibilidad de mandar las muestras enseguida, lo pueden secar al aire y pueden darse una tolerancia de 1 a 2 días entre la toma de la muestra y el secado al aire y que llegue al laboratorio al análisis. Ese es un criterio bastante estandarizado y si ustedes ven que van a tener más de 2 días, entonces tiene que buscar otra alternativa para conservar esas muestras o secarlas de otra forma, pero tiene que estar a más de 60 grados para que realmente se detengan todas las reacciones bioquímicas. Para eso se necesita un horno de secado que, como decía recién, desgraciadamente no es tan común, no se puede contar generalmente con él, pero que si ustedes van a estar usando frecuentemente análisis de planta, eventualmente van a ver la conveniencia de conseguir uno. La temperatura de secado varía según el tipo de muestra que van a analizar. Si son muestras enteras, las que están tomando ustedes en el campo, ustedes ven a esta tabla que normalmente si la temperatura es menos de 60 grados, ustedes ven esta columna de 50 grados, ustedes verán que la pérdida de peso es pequeña en las primeras 5 horas, pero después sigue continuando y son valores con diferencias significativas, porque no solamente está perdiéndose agua, sino que está perdiéndose materia seca por descomposición, degradación bioquímica. En cambio, cuando la temperatura ya estamos en el rango de 65 grados, ustedes ven que en los primeros 5 horas se pierde 58%, 57.9%, y después todos estos valores son bastante iguales, similares. Entonces, se perdió agua y se estabilizó el contenido de materia seca. Si la temperatura es muy alta, por otro lado, también se puede descomponer. En este caso, la descomposición no es por razones bioquímicas, sino simplemente es por quemado, pues está a temperatura muy alta y se está perdiendo por carbonización, descomposición química. En cambio, cuando estamos hablando de muestras procesadas, o sea, la diferencia entre muestras enteras y procesadas es que las procesadas fueron sometidas a algún tipo de molienda, un tratamiento de reducción del tamaño de las partículas, y estas muestras son más sensibles a la descomposición. Entonces, alrededor de 65 grados es máximo, digamos, que se puede
usar en estos casos, ¿no? Ustedes ven que el efecto de 105 grados es mucho más impactante, la pérdida de peso es más importante porque están la muestra ya en tamaño de partícula muy pequeño. Cuando la muestra ya está seca, el laboratorio normalmente hace un picado, un procesado de la muestra y para eso hay diferentes herramientas. Hay un molino martillo, un molino Wiley, como se le llama. Puede ser el uso de municiones, digamos, esferas como la que ustedes ven acá en la parte superior, donde está girando en un tambor la muestra y se rompe, la destruye por impacto. O puede ser un proceso de abrasión como estos ciclónicos que están en la parte inferior. Lo importante de esto es que ustedes entiendan que estos procedimientos que estamos viendo recién, diferentes usos de equipos de diferentes diseños, todos tienen en común que son metales y esos metales pueden tener elementos que contaminan la muestra. Por ejemplo, si esas piezas de metal tienen bronce, seguro que va a haber contaminación con cobre, probablemente zinc. Si tienen acero, va a haber contaminación con hierros, puede ser materiales que tengan aluminio. Si es plástico, va a tener contaminación sodio y zinc. Si tienen goma, de zinc o hule, ¿no? Entonces, el tipo de material que use el laboratorio, ustedes deberían de saberlo, el laboratorio seguramente tiene que saberlo porque eso va a influir en la precisión de las determinaciones para ciertos elementos. Entonces, si ustedes por alguna razón están especialmente interesados en las concentraciones de alguno de estos nutrientes o elementos, tienen que saber cómo hicieron la molienda o el picado en los laboratorios, qué tipo de equipo usaron. Actualmente hay equipos que son neutros, digamos, que no tienen esa influencia. Se usan cilindros con estas bolas o municiones, pero que están hechas de ágata, es la piedra, el mineral. Entonces acá no hay contaminantes metálicos, ¿no? O puede ser un acero inoxidable de buena calidad. Entonces, en resumidas cuentas, ¿cuál es el procedimiento mejor, digamos, adecuado, recomendado? Y vamos a ir viendo diferentes alternativas. Primero, si no se van a lavar las muestras, si no se necesita lavar las muestras, entonces ustedes las ponen en recipientes porosos, bolsa de tela o papel, no usar bolsas de nylon que puede favorecer la descomposición, que se pudra, y llevarlo al laboratorio en 24 horas, si es posible. Ese es el ideal. Si se van a lavar las muestras, en ese caso ustedes la pueden usar, ponerlas en bolsa de polietileno porque se van a refrigerar, se van a enfriar. De cualquier manera, tienen que mandarse al laboratorio en 24 horas y en el laboratorio es donde las van a limpiar. Entonces, ustedes van a ver que ya después de que están en el laboratorio, en un caso, si no se van a lavar las muestras, en el laboratorio las ponen en el horno a una temperatura que está entre 65 y 80 grados. Y si la van a lavar, entonces pues las lavan. Usan un paño humedecido con una solución detergente al 0,1%, como dijimos antes. Luego la enjuagan con agua destilada y al final la ponen en la muestra en una bolsa limpia de algodón y también termina en el horno de secado 65 a 80 grados y luego la dejan ahí 48 horas a que se seque. Luego de que se seca, se procesa la muestra para que tenga un tamaño final que pase una malla de 20. Esa muestra procesada se coloca en un envase limpio, se vuelve a secar a 65 grados, esta vez durante 24 horas nada más. Se tapa el recipiente y se guarda en lugar seco y fresco y ya está lista para analizar inmediatamente o después.
Si no tenemos recursos, tiempo como para seguir ese procedimiento recomendado, podemos seguir un procedimiento alternativo siempre y cuando seamos conscientes de las limitaciones que tiene. Estamos arriesgando algo acá. Se pueden secar al aire las muestras, pero no tenerla más de 2 días, digamos, esto se puede tener de 1 a 2 días y que no estén expuestas a polvo. Luego, esas muestras secas al aire se colocan en bolsas de papel o algodón, no se aprieta mucho el material, no se hace bolas, digamos. No se usan bolsas de polietileno a menos que sepamos que la vamos a refrigerar, que la descomposición bioquímica o biológica está impedida. Esas bolsas de papel preferentemente se van a colocar en un recipiente resistente, también de cartón, poner papel de periódico entre las bolsas para amortiguar que no se rompan ni se contaminen y se mandan estas cajas inmediatamente al laboratorio. Entonces, ¿qué cosas sí se pueden hacer? ¿Qué cosas no se pueden hacer? Primero que nada, ustedes se pueden dar cuenta de que todo esto va a ir mucho mejor si ustedes planean el muestreo. Obviamente no es muy razonable planear un muestreo de plantas un viernes, por ejemplo, a menos que el laboratorio les quede al lado o que lo puedan llevar enseguida, pero de cualquier manera el laboratorio difícilmente vaya a trabajar sábado y domingo, entonces traten de que las muestras lleguen rápido al laboratorio y normalmente conviene empezar el muestreo a principios de semana. Tomen suficientes muestras que representen la situación del cultivo. Cuando tomen la muestra, tengan cuidado de usar guantes de plástico limpios y herramientas de corte de acero inoxidable. No usen herramientas oxidadas o tomen con la mano que están con contaminantes. Tienen que agregar y completar una forma con la historia del manejo del suelo y cultivo. Normalmente esto lo requieren los laboratorios y en esa forma agreguen también la edad y el estadio de crecimiento del cultivo con toda la exactitud posible. La historia tiene que incluir si hay aplicaciones de fertilizantes foliares o fungicidas, identificando qué se aplicó, cuándo se aplicó. Y también se debe acompañar esto con una muestra de suelo para ayudar después a la interpretación. O sea, el análisis foliar se acompaña con análisis de suelo para ayudar en la interpretación de los resultados. Si hay dudas, entonces tienen que tener un asesor en el laboratorio de preferencia donde se van a enviar las muestras. Esto también es un criterio para seleccionar los laboratorios, qué grado de apoyo técnico les proporcionan a ustedes para hacer estos análisis. ¿Qué son las cosas que no se debe hacer? ¿Qué cosas tenemos que evitar? No tome muestras de plantas muertas, ni lave la muestra de las hojas si no es necesario, o preferentemente deje que lo haga el laboratorio. No use equipo con acero galvanizado que contamina, que tiene minerales que van a contaminar las muestras. No muestre plantas que están afectadas por plagas o que tienen daños mecánicos, plantas muy viejas o durante épocas de estrés, sequía severa o mucho calor. Y no incluya en la muestra suelo revuelto con las hojas, raíces, ramas o algún contaminante. Acuérdese que el suelo tiene metales, tiene hierro, tiene aluminio, tiene sílice. Entonces, finalmente, la última etapa es la interpretación. Una vez que dijimos que no vamos a brincar la etapa del análisis, que no lo vamos a describir acá, ustedes reciben los resultados del laboratorio y cómo los interpretan. Acuérdense lo que dijimos al principio, la concentración de un elemento en la planta representa la interacción, es el resultado de la interacción de una serie de factores que determinaron su crecimiento, dentro de los cuales uno de esos factores es la disponibilidad de tal elemento. Entonces, ¿cuál es la relación entre el aporte
elementos de nutrientes por el suelo y la concentración de los mismos y el rendimiento. Una cosa que ustedes tienen que tener presente es que la mayoría de los datos que hay en la literatura sobre la relación entre la tasa de crecimiento y producción de materia seca y el suministro de nutrientes fueron originados en experimentos de evaluación de fertilizantes. Y entonces es una cosa, la naturaleza misma de los experimentos impone limitaciones, ¿no? Normalmente los experimentos tienen o incluyen de 1 a 3 nutrientes simultáneamente y estamos suponiendo que los nutrientes que no están siendo estudiados están todos a niveles adecuados, lo cual muchas veces es una suposición adecuada, otras veces no. Y acuérdense que nosotros no podemos aplicar nitrógeno solo, no podemos aplicar fósforo solo. Tenemos que aplicarlo en una forma química en la cual a fuerzas va a haber otro nutriente presente. Por ejemplo, si usamos el nitrógeno, si aplicamos nitrógeno, como sulfato de amonio, estaremos aplicando nitrógeno, pero al mismo tiempo estamos aplicando azufre. ¿Okay? Entonces, si estamos aplicando cloruro de potasio, estamos aplicando potasio, pero estamos aplicando cloruro. Entonces, es inevitable, eso es imposible de evitar, que siempre vamos a estar aplicando más de un elemento. Esa es la naturaleza de las cosas. Si nosotros hacemos una gráfica entonces de cómo cambian los rendimientos del cultivo en función del suministro de nutrientes, vemos generalmente una gráfica como la que están viendo ahora. En el eje de la Y de este lado a la izquierda es rendimiento del cultivo y acá abajo es suministro del nutriente. Acuérdense que cuando hablamos de suministro de nutriente estamos refiriéndonos tanto al suministro de nutriente aplicado, por ejemplo, como fertilizante, y el suministro de nutriente del suelo, por parte del suelo, ¿no? O sea, este suministro de nutriente incluye las dos fuentes. Y acá, en el eje de la Y de la derecha, tenemos la concentración del nutriente en la planta. A medida de que el nutriente considerado aumenta en cantidad disponible para la planta, su rendimiento va creciendo, llega a un punto que consideramos como rendimiento óptimo, y por otro lado la concentración del nutriente en la planta también va creciendo. Primero, en la primera etapa está estable, no crece y empieza a aumentar en esta etapa que le llamamos, o esta fase de región de ajuste central, y luego de pasar al nivel crítico óptimo aumenta más rápidamente. Este tipo de estudios, por supuesto, no tienen en cuenta la economía. Acá no estamos analizando el efecto desde el punto de vista económico, esto es simplemente físico. Y aunque nosotros estamos hablando de valores puntuales, nivel crítico, en realidad lo normal es hablar de rangos o intervalos de confianza para valores, ¿no? Es difícil de establecer relaciones entre este rendimiento y valores puntuales. Lo normal es que se llegue a regiones de suficiencia que vamos a ver ahora. Entonces, si en lugar de expresar el rendimiento en función del suministro, que fue la gráfica anterior, expresamos rendimiento en relación a la concentración del nutriente en la planta, tenemos este tipo de relaciones. Cuando la concentración es muy baja, acá a la izquierda es donde la planta manifiesta normalmente los síntomas visuales de deficiencia, es la zona deficiente. Y a medida de que la concentración del nutriente aumenta, va aumentando el rendimiento hasta que llegamos a esta zona de transición o rango crítico. Luego llegamos a un rendimiento máximo u óptimo, que le damos el valor del 100, porque acuérdense que estos rendimientos en el eje de las Y es rendimientos relativos, porcentaje del máximo. Entonces acá llegamos al máximo, estamos al 100%, es la zona adecuada, y si seguimos aumentando podemos caer en una zona de exceso donde los rendimientos pueden llegar a bajar. Entonces tenemos una zona deficiente, una zona de transición o rango crítico, una concentración crítica, una zona adecuada y una zona de exceso. Esta relación, tengan en cuenta que corresponde a un determinado estadio de desarrollo. O sea, acá
volvemos a lo mismo, la concentración de nutriente, ¿en dónde? Pues la concentración de nutriente en una parte, en la hoja, por ejemplo, de la planta de maíz, muestreada en una cierta etapa, ¿no? Y una pregunta que surge y que es muy crítica es, para definir esta zona de transición o rango crítico, yo estoy dando un valor aceptable de pérdida de rendimiento. ¿Cuál es ese valor? No todos los criterios son iguales, no todo el mundo usa el mismo valor. Idealmente debería ser el 100%, pero a veces se acepta una reducción en rendimiento. Y esa reducción de rendimiento aceptable va a depender del valor del cultivo. Obviamente va a ser menor lo aceptable cuanto más valor tenga el cultivo, va a depender de restricciones ambientales, va a depender de los recursos disponibles y también finalmente de qué tanta incertidumbre o riesgo tengamos en esos valores, en la confianza que tenemos en los valores que manejamos. Yo voy a pasar rápidamente acá unas tablas que tienen valores de referencia para que ustedes los tengan con la aclaración de que estos valores son precisamente de referencia. O sea, no necesariamente se vayan a aplicar a todas las especies de plantas, es para que ustedes tengan a la mano algunos valores que los orienten. ¿Okay? Y estos valores de referencia en este caso son valores críticos que son los que separan entre la situación en el cultivo entre deficiencia y suficiencia. Como mencionaba antes, los valores críticos no se usan mucho, se usan más bien los rangos de valores, porque son más realistas, porque la verdad es mucho más práctico y realista en el campo tener un rango de valores que tener un valor crítico. Entonces, esta curva es en el fondo la misma que vimos antes, nada más que en lugar de tener un valor, tenemos un rango. Entonces, tenemos un rango de deficiencia, un rango de concentraciones críticas, esta primera área sombreada. Luego tenemos un rango de suficiencia y finalmente un rango de toxicidad. Y esto es lo que generalmente se determina experimentalmente. Rango de concentraciones críticas, rangos de suficiencias. Y nuevamente yo le estoy metiendo acá en esta referencia para ustedes algunos ejemplos para 4 cultivos, el maíz, la soya, tomate y manzano, de los rangos de suficiencia, perdón, que ustedes pueden tomar como guía, ¿no? Para estos nutrientes que ven a la izquierda. Ya he dicho en el transcurso de esta presentación que la edad del cultivo, la edad del tejido a la que se haga muestreo es crítica porque a medida de que la planta crece va acumulando materia seca y al aumentar la concentración a la cantidad de materia seca propiamente dicho, la concentración de los nutrientes disminuye. Es decir, que a medida de que la planta envejece, la mayoría de los nutrientes va disminuyendo en su concentración porque hay más materia seca. Y esto especialmente es notorio en el caso de elementos móviles que se mueven, como vimos antes, del tejido viejo al tejido joven. Recuerden que elementos móviles es nitrógeno, magnesio, fósforo y potasio. Entonces, con el tiempo lo que va a pasar es que las concentraciones de calcio y manganeso suben porque esos elementos no son móviles, pero los de móviles son menos móviles, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre disminuyen. Magnesio puede subir o puede estar en forma incambiada, estabilizada. La edad es crítica también porque se ha visto que, por ejemplo, cuando cambia al avanzar la edad, la proporción de lámina con respecto a nervadura cambia las proporciones de nutrientes, ya que, por ejemplo, la nervadura tiene normalmente más potasio que la lámina, o cambia también la proporción de lámina con respecto a los márgenes de las láminas. Y esto es importante en algunos elementos como boro y manganeso que tienden a acumularse en los márgenes. Entonces, la edad del tejido, el mensaje de esta transparencia es que la edad del tejido es crítica, es muy importante porque afecta la concentración de los nutrientes y la afecta de diferentes maneras según qué nutrientes estemos considerando. Entonces, este tipo de relaciones como la que están viendo ahora en la pantalla
es lo que es normal, es lo normal, ¿no? Estas gráficas. A medida de que la planta envejece, la concentración de nitrógeno, fósforo y potasio disminuye, la de calcio aumenta. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo resolvemos este dilema desde el punto de vista de la interpretación de los resultados? ¿Cómo nosotros lo podemos usar esto? Podemos tener entonces dos grandes grupos. Tenemos valores críticos o de suficiencia, que es lo que generalmente se ha usado. Es el procedimiento más frecuentemente empleado. Y en este caso, lo que quiere decir esto es que se toma un valor crítico o un rango de suficiencia como referencia, como punto de comparación, para comparar las concentraciones de las muestras que mandamos analizar. ¿Okay? Entonces no tenemos las muestras, las mandamos al laboratorio, nos dieron los resultados y comparamos esos resultados con referencias que son las que están publicadas en la literatura. Este libro que ustedes, cuya portada están viendo realmente, es uno de los libros más frecuentemente usados. Ustedes lo van a ver acá si pueden conseguirlo. Es interesante tenerlo. Y es un libro que prácticamente tiene tablas y tablas y tablas de datos de diferentes especies, de diferentes cultivos, de diferentes estadios de desarrollo. Acá ustedes les voy a mostrar una página simplemente para el caso de maíz y para el caso de nitrógeno. Entonces, ¿cómo se usa? Ustedes ven, ok, primero identifican el nutriente, nitrógeno, a la izquierda, parte superior. Luego dice, ok, ¿en qué estadio de desarrollo estaba la parte de la planta que yo mandé a analizar? Okay. Entonces, pues, ustedes ven que tiene 30 a 45 días después de la emergencia, 45 días después de la siembra o cuando es silking, que vendría a ser el giloteo, la formación de los barbas del choclo, del elote, como dicen acá en México. Okay. Luego, ¿qué parte de la planta van a muestreado? Entonces, ¿son hojas o es la hoja, la lámina de la opuesta a la y por debajo de la mazorca superior? Esto es lo que, son claves, ¿no? Esto quiere decir lámina opuesta y por debajo de la mazorca superior, que ustedes ven que generalmente es esto, o puede ser la lámina de la mazorca en este caso. Entonces, esta tabla tiene diferentes nutrientes, diferentes estadios de desarrollo, diferentes partes de la planta, y luego cómo fue que se determinaron los valores. O sea, la F significa experimento de fertilizantes. Hay veces cuando no se sabe, que es desconocido, o puede ser muestreos de campo. ¿Okay? Entonces, ustedes tienen los datos del laboratorio y vienen a estas tablas y comparan, ¿no? Si ustedes tomaron la hoja de la mazorca, es la inferior y opuesta a la mazorca al momento del giloteo, que sería, por ejemplo, este, y dice, ok, de 1,7 a 2,4 es el rango de concentración deficiente, de 2,7 a 3,3 está entre adecuado y alto. Entonces, ¿dónde está el valor de ustedes? ¿Está entre este o entre este? Ustedes pueden hacer la interpretación. ¿Ok? Dependiendo, repito, del nutriente, de cuándo tomaron la muestra, de dónde, de qué parte de la planta muestrearon y ustedes pueden decir, bueno, cómo fue que se midió y quién lo midió. Y acá al final en la columna pueden, si quieren, buscar la referencia para saber quién lo hizo. Entonces, el problema con este método es que estamos implícitamente suponiendo que la concentración del nutriente crítica, para que sea determinable así, el nutriente de interés debería de ser el único factor limitado que está limitando el crecimiento cuando la planta es muestreada, lo cual obviamente no siempre es verdad. Por otro lado, los valores de referencia que están publicados en esa
libro que yo mencioné recién, normalmente fueron obtenidos bajo condiciones ideales, pero nosotros podemos estar usando esos valores obtenidos en esas condiciones para interpretar resultados de plantas que no han estado creciendo en condiciones ideales, sino pueden estar bajo estrés hídrico, térmico, por falta de luz, enfermedades, raíces anormales o, lo más común, por interacción con otros nutrientes. ¿Okay? Entonces, se dan cuenta de que hay que tener en claro, bien claro, cuáles son las limitaciones del método. Sobre todo las interacciones entre nutrientes son muy importantes. Esto ya estaba súper estudiado y documentado. Hay una gran lista de interacciones de diferente tipo y entre diferentes nutrientes. Entonces, este método tiene la limitación severa de que las concentraciones de nutrientes varían con la edad fisiológica y eso tenemos que estar seguros de cuándo se muestreó y cuál es la validez de los estándares usados como referencias y sobre todo las interacciones entre nutrientes que afectan la validez de las conclusiones que saquemos con respecto a la concentración de un nutriente, porque eso va a depender de los niveles de otros nutrientes, pero en ese método estamos considerando cada nutriente por separado, no lo estamos considerando en forma integral simultánea. Entonces, cuando se usa este método, estamos identificando al nutriente más limitante, el cual teóricamente debería estar a nivel adecuado, debería estar suministrado antes de que se pueda evaluar la suficiencia de los otros. Entonces, aunque sabemos que los nutrientes interactúan y es marcada la interacción en muchos de ellos, este método está usando un enfoque de ir uno por uno en forma secuencial, lo cual obviamente tiene limitaciones. Entonces, hay que tener sumamente mucho cuidado en el muestreo, las partes de la planta que se van a muestrear, la etapa de desarrollo que se use para poder sacar conclusiones adecuadas. Entonces, el otro método de interpretación más frecuente también que se usa es basado en el balance nutricional. Este método se conoce como DRIS. DRIS es en inglés la clave o digamos el sistema en español sería Sistema Integrado de Diagnóstico y Recomendación. ¿Okay? Que DRIS se basa en un enfoque totalmente diferente, distinto del anterior, del que usamos valores críticos. Los valores que usa DRIS para hacer los diagnósticos provienen de datos de fuentes múltiples y está considerándose en el diagnóstico las relaciones entre los nutrientes. Cuando decimos datos de bases grandes, ¿qué queremos decir acá? Por ejemplo, esta gráfica que ustedes ven acá es la relación entre rendimiento de maíz en el eje de la Y con la relación entre fósforo y nitrógeno en la hoja de la mazorca. Es decir, acá no estamos considerando ni fósforo ni nitrógeno por separado, estamos considerando la relación entre los dos. ¿Okay? Entonces, acá tenemos una base de datos de 8.000 datos, 8.000 observaciones de 3 continentes, ¿ah? Y el valor a donde se alcanza el rendimiento máximo, el valor de la relación fósforo-nitrógeno en la hoja de la mazorca es el valor que ustedes ven acá, 0.1038. ¿Okay? Entonces, cuando se han analizado esta base de datos de esa magnitud, de esa variación en fuente, ¿no? Se puede tener bastante confianza en cuanto a los valores sean de mayor aplicabilidad. Y acá no estamos considerando por separado fósforo y nitrógeno, sino estamos haciendo la relación entre fósforo y nitrógeno. Entonces, si ustedes se acuerdan de la gráfica que mostré hace un minuto, que es la que está acá abajo a la derecha, ustedes ahora van a ver cuando cambie ahí está, esta gráfica que mostré acá,
la construcción de la base de datos del DRIS tiene un enfoque que continúa, digamos, sobre esta base, no se queda a este nivel. Quiere decir, esta gráfica que tiene esta forma a la derecha, que sube, se estabiliza y luego baja, ustedes pueden pensar que sea, por ejemplo, la gráfica que va de la letra A acá abajo a la B, se estabiliza y baja a la O. Entonces, ¿por qué se estabiliza acá? ¿Por qué no aumenta los rendimientos a medida de que aumenta la concentración de un elemento en el tejido? Y esto se debe a que en este lugar, a este punto, hay n elementos limitantes que están frenando. Pero si yo elimino uno de esos elementos, entonces la respuesta pega un brinco, pega un salto y se va para arriba. Entonces ahora ya no es de A a B la subida, sino que sube de A a C, pero luego se vuelve a estabilizar y vuelve a bajar. ¿Hasta qué? Hasta que elimino otro factor limitante, entonces ahora puede subir hasta D. Y así sucesivamente. A medida de que yo voy eliminando factores limitantes, que es la dirección de abajo hacia arriba acá, cuando yo prácticamente elimino casi todos los factores limitantes, o al menos los más críticos, los más importantes, estoy llegando a este punto donde está el rendimiento máximo para esta relación de nutrientes en el suelo o en el tejido. Entonces, esto es un enfoque más desarrollado, más evolucionado, el del DRIS, con respecto al enfoque de rangos críticos que veíamos antes. Porque acá estamos considerando el movimiento en un continuum, digamos, de abajo hacia arriba, a medida que se van eliminando factores limitantes para el cultivo en esas condiciones. Entonces, el punto básico acá es que el DRIS utiliza relaciones entre los nutrientes y normalmente las relaciones pueden ser cocientes, por ejemplo, como mencionaba antes, fósforo sobre nitrógeno o nitrógeno sobre fósforo o nitrógeno dividido potasio, pero cuando se relacionan nutrientes cuyas concentraciones tienen tendencias opuestas, entonces la forma de relación más adecuada es el producto. Entonces puede ser, dijimos antes, a medida de que la planta envejece, tanto nitrógeno como fósforo disminuyen, entonces la relación entre ambos es más estable. Pero si el nitrógeno disminuye y el calcio aumenta, como vimos hace un rato, entonces el producto de los dos es más estable. Esto lo podemos ver en forma gráfica en esta figura, donde ustedes ven que en la parte central, a medida de que pasan los días, la relación nitrógeno sobre fósforo, nitrógeno por calcio o calcio dividido magnesio es bastante estable, como ustedes ven, pero si ustedes toman nitrógeno solo o fósforo solo, ustedes ven que cambia, va para abajo, pero si ustedes toman calcio solo, va para arriba. ¿Okay? Entonces, ese es el efecto de la edad en la composición de las hojas de duraznero, pero algo similar podrían ver para otras especies también. Entonces, quiere decir que si nosotros mandamos a analizar las muestras al laboratorio y nos dicen, tu planta tiene 2% de nitrógeno, ¿qué quiere decir? Bueno, es la cantidad de nitrógeno, N, dividido lo que hay de materia seca, multiplicado por 100. En el DRIS nosotros usamos las relaciones entre nutrientes. Entonces, en ese caso tomamos la relación de nitrógeno, ¿ok? La concentración de nitrógeno, que era lo que vimos acá, nitrógeno dividido materia seca multiplicado por 100, entre la concentración de fósforo, que es fósforo dividido entre materia seca multiplicado por 100. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos que la concentración de nitrógeno en una planta sube, puede ser que sea que la concentración de materia seca es constante y lo que cambió es el nitrógeno, o puede ser que la de nitrógeno sea constante y la materia seca cambió. Y eso es muy importante porque la mayoría de nosotros, cuando piensa que un cambio, por ejemplo, del 2% de nitrógeno a 2.5% de nitrógeno, piensa que el nitrógeno subió, y no es únicamente esa razón, puede ser que haya menos materia seca. ¿Okay?
Ahora, si yo, en lugar de tomar esta relación estándar clásica, yo uso las relaciones nitrógeno sobre fósforo, y yo veo que la relación NP sube, ¿cuáles pueden ser las causas? Puede ser que el nitrógeno suba si el fósforo sigue igual, o que el nitrógeno quedó igual pero el fósforo bajó. Entonces yo necesito una forma matemática de discernir esto para saber cuál es el problema con mi muestra. Entonces lo que DRIS hace para resolver esto, es establecer normas, y la norma es el valor central, este valor que corresponde a la relación de nutriente que se alcanza con el máximo rendimiento, ¿ok? Y se compara los valores de la análisis, de lo que reporta el laboratorio, ¿ok? Se calculan las normas de esa muestra y se comparan con los valores de la norma de DRIS para ese elemento, para esa relación de elementos, y con esas relaciones pues se generan o se calculan índices para cada nutriente analizado. ¿Ok? Entonces, repito, nosotros tenemos una norma para la relación nitrógeno-fósforo, tenemos otra norma para la relación fósforo-potasio, tenemos otra norma para la relación nitrógeno-potasio, y así sucesivamente para cada cultivo. Por ejemplo, para maíz. El laboratorio nos manda los resultados del análisis, y con eso se calculan las relaciones. Calculo la relación nitrógeno-fósforo en la muestra, la relación fósforo-potasio en la muestra, la relación nitrógeno-potasio en la muestra, y así sucesivamente, y comparo esos valores de relaciones con las normas del cultivo de interés. Y de esa comparación se calculan o se produce una salida, un resultado que son los índices DRIS para cada nutriente. Entonces vamos a tener un índice DRIS para nitrógeno, un índice DRIS para fósforo, un índice DRIS para potasio, y el signo de ese índice y la magnitud nos indican qué elemento está en deficiencia o qué elemento está en exceso. Por ejemplo, vamos a ver este caso. Estos valores fueron obtenidos en un experimento de fertilización. Se aplicó fósforo de 0 a 25 a 100 kilos por hectárea, y esa aplicación de fósforo cambió la composición de las hojas de maíz. Con estos valores se calcularon las relaciones que yo mencioné antes, NP, NK, PK. Se compararon las relaciones en la hoja muestreada con las normas DRIS para maíz, y dan estos índices. Entonces, por ejemplo, cuando no se aplicó fósforo, tratamiento 0, el índice para fósforo era menos 28, negativo 28, que quiere decir que en esta muestra el elemento más limitante era fósforo. Luego se aplicó 25 kilos por hectárea de fósforo, y ya en este caso ya no es menos 28, sigue siendo negativo, pero es mucho más cerca de 0, entonces la situación ya dejó de ser crítica. Obviamente un aumento de los rendimientos acá. Y cuando aplican 100 kilos por hectárea de fósforo, el fósforo ya es positivo, y el que es limitante acá es el nitrógeno. Entonces, la magnitud del índice y el signo indica qué valor, qué nutriente es deficitario y qué valor está en exceso. Lo mismo se puede hacer para otros cultivos. Ustedes van a tener acá datos de caña de azúcar, que no voy a entrar a analizar acá porque no tenemos tiempo. Entonces, obviamente la ventaja del DRIS comparado con el método de los valores críticos que vimos al principio es que no es afectado por los estadios de crecimiento, y permite evaluar simultáneamente deficiencias de varios nutrientes. Lamentablemente, uno de los problemas que tenemos con el DRIS es que para hacer eso normalmente se usa un software y no es de fácil acceso para todo el mundo. En México, INIFAP liberó en el 2008, hace 7 años, ustedes van a tener acá la dirección.
y está la publicación, la referencia, que es un manual sobre DRIS y viene acompañado por un disco donde está el programa. Mi experiencia, desgraciadamente, es que es muy difícil instalar este programa y la gente que lo instaló ya se jubiló, ya no está más y no hay apoyo para el usuario, lo cual es lamentable. Debería haber, pero no hay. Y el programa está, ustedes lo pueden conseguir, yo lo conseguí en el campo experimental de Celaya, en Guanajuato. Eh, a lo mejor todavía tienen ahí copia, lo estaban dando en la feria de Guanajuato, creo, en México. La página de IBNI, mis colegas de IBNI en Brasil tienen una sección donde ustedes pueden hacer sus análisis de DRIS. Obviamente está en portugués, pero ustedes pueden conectarse, entrar a esta liga que está acá arriba, ¿okay? Y pueden solicitar que se les dé una clave para poder usarla y ahí pueden hacer los análisis. No están todos los cultivos, pero está seguramente el maíz, está la soya y probablemente la caña de azúcar, no recuerdo ahora todos. Y ya para terminar, quiero ver algo brevemente rápido sobre análisis de savia, pecíolos que se usan para ciertos cultivos de valor. En este caso, el análisis se puede hacer en el laboratorio, se puede mandar las muestras al laboratorio, pero normalmente se hacen en el campo, se pueden hacer usando papel indicador o se pueden usar electrodos específicos. Eh, Estos métodos se han usado desde hace tiempo en cultivos como el algodón eh, y de papa. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso, si ustedes tienen un valor de nitrato en el pecíolo de 0,2%, por ejemplo, entonces lo recomendable es aplicar nitrógeno foliar 5 kilos por hectárea y hacer normalmente más de una aplicación. En el caso de papa también se puede usar, analizar nitratos en pecíolos para ver el estatus nutricional del nitrógeno específicamente. Esto ustedes lo van a tener en las referencias, lo pueden ver con calma. Y también les incluyo una tabla con los rangos de suficiencia de nitrógeno medido en forma de nitrato para una serie de hortalizas y savia. Estos son datos de Estados Unidos, pero son cultivos de alto valor generalmente que puede ser necesario y útil tener una referencia de cuáles son los niveles para diferentes estadios de desarrollo. En resumen, para terminar esta plática, los análisis de plantas son una herramienta muy valiosa, pero acuérdense que informa sobre la situación de la planta. No intenten sacar más de lo que puede dar. Para que esto se pueda usar, tenemos que tener datos complementarios, datos de suelo, historia del campo, condiciones meteorológicas y sobre todo la experiencia. No hay nada mágico en esto. Es una herramienta buena, se puede usar más de lo que usamos, pero tenemos que saber usarla. Y finalmente, para terminar, acá tienen una serie de referencias que ustedes pueden consultar sobre este tema, que espero que les haya sido de interés. Y por acá vamos a parar porque ya se van a ir todos, me van a dejar hablando solo.